Hola buscadores. Cuando nacemos, a todos se nos asigna uno o varios guías o ángeles de la guarda. Y este mundo y nuestras vidas serían totalmente maravillosas si esto fuera lo único que nos acompañara. Pero viendo cómo va el mundo y viendo cómo están las personas, tenemos que darnos cuenta que existen más incógnitas que se nos escapan. Es posible que aún nunca te hayan hablado de ello. Hoy te voy a desvelar parte de esas incógnitas. ¡Empezamos! Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros akáshicos, método Soma y mucho más. Lo que nos pasa a nivel físico es mucho más evidente. Nos duele, lo sentimos, lo vemos, lo escuchamos. Y por tanto es más fácil de aceptar y asumir. Pero si en nuestro mundo mental hay algo que anda mal, no es solo que es más difícil de detectar, sino que existe siempre más resistencia a la hora de aceptarlo y de trabajar en ello. Antes de hablar de la mente parásita, voy a hablar un poco sobre los parásitos en general, para que por analogía todo lo que es este mundo de la mente parásita se entienda un poquito mejor. Los parásitos externos son fáciles de detectar, pues se pueden ver a simple vista, además que se hacen notar. Parásitos físicos como sanguijuelas, garrapatas, pulgas, piojos, se pegan a nuestra piel, la perforan y toman nuestra sangre, que para ello es su fuente de alimento y energía. Después están los parásitos físicos internos, que en una primera etapa son más difíciles de detectar. Serían algunos tipos de gusanos como las lombrices intestinales, las tenias, por ejemplo. Los animales tienden a purgarse, pero es raro que en la medicina occidental nuestros médicos nos recomienden desparasitarnos en cualquier momento de nuestra vida. No sé cada cuánto tiempo deberíamos de hacernos una buena purga, una buena desparasitación. Habría que estudiar las medicinas tradicionales para esto. Una vez al año, una vez cada 5 años, una vez cada 10 años, pero nunca. ¿Cómo va a ser nunca? Continúo. Un detalle curioso es que las bacterias y parásitos intestinales son organismos que pueden influir en el comportamiento del huésped, es decir, de la persona infectada, de una manera muy astuta, manipulando su deseo de comer, y esto hace que se aseguren su propia supervivencia y reproducción. Así que tenemos entidades físicas que se nos acoplan, nos quitan energía y alimento y que manipulan a nivel bioquímico el sistema nervioso para que consumamos más comida o de un determinado tipo de comida. Pensamos siempre que somos libres, pero hasta el bichito más pequeño juega con nosotros. No obstante, podemos sospechar de parásitos físicos internos por su sintomatología. Fatiga constante, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, hinchazón o gases, problema de piel, pérdida de peso sin razón aparente, o insomnio, deficiencias nutricionales, etc. En ese mismo sentido, quiero presentarte otro tipo de parásito, mucho más difícil de detectar porque no se ven con el microscopio, pero también se detecta por sus síntomas. Y estos parásitos son del tipo de los parásitos no físicos. Hoy quiero hablar de la mente parásita. Al igual que tenemos un cuerpo físico y una problemática con los parásitos físicos, tenemos un cuerpo mental y otra problemática muy especial con los parásitos mentales. Llamo mente parásita a una forma mental que se nos acopla para alimentarse energéticamente de nosotros, causándonos un daño y manipulando también nuestro comportamiento. Al igual que los parásitos físicos como las larvas, gusanos, hongos, bacterias, que quieren vivir a nuestras expensas como polizones sin escrúpulos, son organismos menos evolucionados que nosotros y que si los dejamos nos producirían un grave daño, incluso podrían producirnos la muerte. La mente parásita es una forma mental menos evolucionada que nuestra mente, pero que se acopla a ella, va a manipularla para poder alimentarse de su comida favorita, que son los pensamientos de bajo nivel de conciencia. Así que de este modo va a inducir pensamientos pesimistas, negativos, de burla, violentos e incluso de autoagresión.
tanto que al igual que los parásitos físicos, pueden producir en su huésped graves daños, pero esta vez en su salud mental e incluso la incitación hacia la autodestrucción. Esta mente parásita, en la mayoría de las personas, es bastante difícil de detectar, pues se camufla perfectamente con su propia mente. Los pensamientos inducidos pareciera que son los propios. De este modo sufrimos con los malos pensamientos e incluso nos sentimos mal porque al pensar de esta manera tan negativa, pensamos que hay algo mal en nosotros, que somos malos, que somos unos enfermos, que somos defectuosos, y como somos, es decir, creemos que somos, hay un sentimiento de que no podemos hacer nada más. Somos así, ¿qué le vamos a hacer? Esto genera sensación de fracaso, frustración, culpabilidad, vergüenza, desprecio, etc. Este acople mental o mente parásita es la que te puede decir, ¿para qué te vas a esforzar si no lo vas a conseguir? Es la que te dice, mira tu figura en el espejo, ¿no te da vergüenza verte tan mal? Es la que te dice, no te mereces nada. Mira cómo se ríen, seguro que se están riendo de ti. Eso que te ha dicho es mentira, en realidad piensa que eres estúpida. Y todo tipo de paranoia que no puedes demostrar que sea cierta, pero que crees como real por el simple hecho de que está en tu cabeza. El mundo queda distorsionado porque a tu mente se ha acoplado un elemento distorsionador. Y yo pregunto, ¿es natural que nuestra propia mente trabaje en contra de nosotros mismos? Yo no lo veo natural. Entonces, si hay una parte de nuestra mente que nos sabotea y nos maltrata, ¿es posible que no sea una parte de nuestra mente, sino una mente parásita? Lo hemos normalizado por completo, porque todo el mundo, en mayor o menor medida, le ocurre. Pero yo no veo normal que parte de nuestra supuesta mente sea hostil a nosotros mismos. Con esto no quiero decir que todo tipo de formas de ser, emoción, comportamiento o creencia limitante se explique con parásitos mentales. Evidentemente existen más causas, como transgeneracional, la vivencia durante la etapa de gestación, experiencia en esta u otra vida, karma, influencia de los astros, etc. Independientemente de la causa, tanto si tenemos una mente parásita como si simplemente es algún tipo de programación negativa en nuestra mente, es evidente que sea cual sea la causa de nuestra forma de pensar o proceder, tenemos que asumir nuestra responsabilidad de saber bien gestionar lo que pensamos. Sería bastante necio por nuestra parte, por ejemplo, decir cosas como me he peleado con mi pareja porque Marte ha entrado en la casa 7 de mi horóscopo. Claro, ¿qué iba a hacer? Estoy triste porque tengo la depresión de la abuela, soy cobarde porque mi madre pasó mucho miedo durante la gestación, o me comporto así porque tenía que hacer caso a las voces de mi cabeza. Influencias hay infinitas, pero somos más fuertes que todas ellas juntas. Pero, ¿y por qué no lo somos? Porque nos falta más conciencia en lo que pensamos, hablamos y hacemos. En lugar de actuar como siempre, en piloto automático, pensamos bien las cosas y sus consecuencias y actuamos al respecto, por encima de la emoción que se pueda despertar en ese momento, haciendo lo bueno y lo correcto, aumentará nuestro grado de libertad, pues ya no tendremos una única opción, que será ese resorte, esa reacción automática. Así, de este modo, aumentará nuestro grado de libertad, pues ya no tendremos una única opción, sino que se abrirá ante nosotros un abanico de posibilidades, y elegiremos la más beneficiosa para nosotros y para los demás. Todo esto por encima de emociones que nos quieren arrastrar como caballos desbocados, por encima de nuestro ego que siempre quiere tener la razón, y por encima de cualquier otra influencia que no proceda de nuestra mismísima alma y su unión espiritual con lo divino. Sería maravilloso que los profesionales de la salud mental supieran desparasitarte de estas formas mentales nocivas. Lamentablemente, hoy en día no es así en casi ningún sitio. No obstante, cada día, además de las personas normales como yo, más médicos y psicólogos aprenden a impartir sesiones de método Soma. De esta forma, nuestras herramientas se multiplican y pueden llegar a limpiar más dimensiones del ser humano y con más profundidad y eficacia. ¿Por qué crees que hay un boom del coaching actualmente?
Si tenemos una mente que nos debilita, nos pone zancadillas, nos mete palos en las ruedas y nos perjudica constantemente, obviamente necesitamos otra mente que nos motive, nos dé fuerza, disciplina y buena estrategia. En este caso, una mente profesional externa formada en coaching. Un buen entrenador siempre nos va a llevar más lejos que nosotros mismos por nuestra cuenta, hasta que nosotros nos hagamos maestros de nosotros mismos. No obstante, si el coach no sabe quitar mentes parásitas, y las hay, se le va a hacer muy difícil el trabajo. En un vídeo anterior llamado 10 estrategias para poseer a un humano, ya os expliqué cómo estas entidades o mentes parásitas buscan nuestro sometimiento y control. Lo pongo en la descripción. Ahora voy a hablarte de alguna herramienta que podemos usar para dominarlas. No quiero alarmarte, pero tienes que entender que por el mero hecho de venir a nacer a este planeta, ya vamos a tener que lidiar toda la vida con entidades negativas y brujería, ya sea de forma más notable y directa o de una forma más sutil y subconsciente. Porque ya al nacer nos imponen una impronta negativa. De ahí la importancia de ritos espirituales de bienvenida y bendición como el bautismo. El bautismo puede que no elimine esta impronta negativa, pero al menos la sujeta y no deja que vaya a más. Ya el resto de nuestra vida dependerá si seguimos incorporando en nuestra vida herramientas espirituales para el combate espiritual o si nos dejamos seducir por el mundo y caminamos entre los lobos confiados y sin armas. Lo mismo que podemos hacer. Bueno, he mencionado antes que necesitamos más conciencia y para ello la herramienta principal es la meditación. También puede servir la oración. La mente parásita es ruido y agitación. La meditación es quietud y silencio. Es perfecta la lucha desde los opuestos. Es como apagar el fuego con agua. ¿Pero qué ocurre? Que en cuanto te sientes un momento y cierres los ojos, vas a notar como que cada vez más se inquieta la mente parásita. Es típico decir, no puedo meditar porque me pongo muy nervioso. Sigue identificándose con esa mente parásita. También puede ser el caso de ser simplemente una mente perezosa e indisciplinada. Tanto en un caso como en otro, la receta siempre es la misma. Mantener un hábito de meditación, comenzar con 3 minutos e ir subiendo lentamente cada X días hasta llegar con el tiempo a un mínimo de 15 o 20 minutos diarios. Vamos a añadir una segunda herramienta fácil de llevar a la práctica. Quiero que le pongas nombre a esa mente que crees que forma parte de ti y que sin embargo es una impostora. Vamos a ponerle un nombre a igual que se nombra a las tormentas. Por ejemplo, Filomena, Gloria, Hortensia o como sea. De este modo vamos a tener que estar atentos durante el día y cuando vengan ideas fastidiosas a nuestra mente podemos decirnos, ya está aquí Filomena. Anda Filomena, cállate un rato. Con esos pensamientos no va a ningún lado. Esto se ve más claro si imaginas que tú eres como el director de una empresa y tus pensamientos son tu grupo de ejecutivos y asesores. Si en la reunión hay alguien que solo opina mal, sin fundamento alguno y solo dice sandeces y siempre va en contra de los intereses de la empresa, ¿va a ser al que hagas caso? ¿O va a ser al que a partir de ese momento ignores por completo o eche de la reunión? En estos casos nunca hay que andarse con chiquitas. Todos queremos que nuestra empresa funcione y vaya bien. Para eso tenemos que enmerarnos en este tipo de reuniones. Así que cuando nos sentemos a meditar y Filomena nos dé la lata, podemos decir, a ver Filomena, haz todo el ruido que quieras, no te voy a hacer caso. Simplemente observa el ruido. El que observa al perro del vecino ladrar. Si no puede evitar que ladre, pues si ladra, pues que ladre. Simplemente observa sin juzgar. De este modo, identificamos ese mental negativo, lo sacamos a la luz. Comenzamos a conocernos y a conocer el enemigo. Ah, que no te gusta meditar, vamos a meditar. Ah, que no te gusta que entre a esta iglesia, vamos a entrar a esta iglesia. Vamos a darle la lata, vamos a fastidiarle. Nos desidentificamos de esa parte mental negativa y por tanto podemos crearle oposición. Ya dejamos de ser víctimas y podemos actuar para nuestro bien estando más empoderados. ¿Quién es el que manda aquí? Somos nosotros los directores. Dejamos de alimentar con emociones bajas a ese parásito mental
si nos mantenemos equilibrados, incluso emocionalmente elevados, sintiendo gratitud, alegría, amor, es que nos lo cargamos por inanición. Te tiene que quedar bien claro que en el momento en que dejes de meditar o rezar o lo que te hayas propuesto, gana tu parásito. Tu estado normal es la felicidad y el amor, independientemente de las circunstancias del mundo externo. Si no eres feliz, entonces pregúntate, ¿qué elemento está interfiriendo en la comunicación entre mi alma y mi mente? ¿Y qué puedo hacer para ponerle remedio? Los registros acásicos, por ejemplo, serían lo contrario a estas mentes parásitas. Las mentes parásitas son invasivas, manipuladoras y negativas. Por el contrario, los registros acásicos son respetuosos, sabios y sanadores. Para resumir y finalizar, podemos categorizar a grandes rasgos los diferentes niveles de conciencia de las mentes de menor a mayor. Y esto quedaría más o menos así. Mente parásita, mente humana expandida, mente evolucionada de maestros y guías y por último conciencia divina. ¿Cuál sería nuestro nivel de conciencia actual? La respuesta es fácil. Nuestro nivel de conciencia no depende de cuántos años llevemos practicando meditación, yoga, reiki o lo que hagamos. Simplemente hagámonos esta pregunta. ¿Qué emociones predominan en nuestro día a día? Quizás te dejas arrastrar una y otra vez por tu mente parásita o seas mucho mejor que una ameba. Puede que sea una persona que controle la mayoría de las veces y sepa gestionar tu vorágine mental y emocional. O mejor aún, seas más rara aún. Seas una persona que independientemente de las circunstancias externas tenga una gran conexión espiritual y viva en un estado continuo de bienaventuranza y seas una bendición para el mundo. Ojalá que sea así. Existen técnicas para medir el nivel de parasitaje y también para eliminarlo. Si eres sincera y entiendes que necesitas una buena limpieza y un buen afinamiento mental, y que es difícil para ti salir sola de tu mente negativa, no dudes en contactar conmigo para que yo te pueda acompañar durante el proceso de aliviar tu carga emocional y ponerle fin a esa mente parásita puñetera. Por otro lado, ten mucha paciencia con los demás porque no son ellos al 100%. También están parasitados en diferentes grados. Más allá de sus formas hostiles, dentro de ellos está el amor más sublime de Dios. Gracias, gracias y gracias.